y de acuerdo a las semillas que siembren, va a ser lo que se va a cultivar en ese campo. Esta es una metáfora que utiliza Enric Corbera que a mí me encantó y me hace mucho sentido para traer más practicidad a este tema de las emociones. ¿Somos conscientes de qué semilla se siembra en nuestro campo? Y les pregunto a ustedes para que lo piensen. ¿A qué y a quién le están permitiendo sembrar semillas en su campo? Vamos a tomar como ejemplo esta pandemia que estamos viviendo hoy. Para mí, pandemia igual posibilidad. Yo les pregunto, ¿qué están sembrando en su campo en este momento? ¿Noticias? ¿Están aprovechando a leer? ¿Están cultivando? ¿Qué están haciendo en este momento? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones. ¿Para qué nos sirve reconocerlas? Para poder administrarlas, para poder motivarnos. Y sobre todo hay una fórmula que voy a tomar prestada de una colega y que me parece que es súper importante. Y ella utiliza una fórmula que es R igual R. ¿Qué quiere decir esto? Relaciones igual a resultados. ¿Y qué tiene que ver esto con las emociones? Las emociones son las que nos ayudan a generar relaciones positivas o relaciones negativas o a romper relaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? Háganme un movimiento con el dedo, así los veo. ¿Se escucha bien? Genial. De la mano de la inteligencia emocional viene el primer paso para comenzar a trabajar en esta inteligencia emocional, que es la autoconciencia emocional. ¿Qué es esto? Es identificar nuestras propias emociones. ¿Y para qué las identificamos? Para tener claros los efectos que producen nuestras reacciones cuando esa emoción viene y nosotros accionamos. ¿Para qué es importante la autoconciencia? Para saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades al momento de expresar esas emociones. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo comienzo a ser consciente de mis emociones? Volvemos. Autoconciencia emocional. Es conocerte a vos mismo. ¿Cómo te conoces a vos mismo? Primero comenzando a amarte a vos mismo, aceptándote con tus defectos y con tus errores. ¿Qué pasa cuando reconozco mis errores? ¿Y para qué me sirve reconocerlos? Me sirve para cambiarlos, pero también me sirve para tratarme con amor y para perdonarme. Soy un ser humano y me voy a equivocar, pero cuando me equivoque, voy a estar aprendiendo. Este conocernos mejor implica saber qué piensa este ser humano, qué le pasa en el interior a este ser humano. Cuando ese ser humano pueda saber qué piensa y cuando se pueda preguntar para qué lo piensa, va a ser en el momento de tener esa inteligencia que lo va a llevar a afrontar los problemas de una mejor manera. ¿Pero por qué? Porque va a estar en equilibrio con lo que siente, con lo que piensa y con lo que dice. Voy a utilizar una frase que utiliza Sócrates que dice, conócete a ti mismo. Y para él esa es la clave del autoconocimiento. ¿Y de qué se compone esta clave? De sintonizar con las sensaciones, con los sentimientos, con las emociones y los estados de ánimo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de emociones y estados de ánimo. Y saber cómo vas a reaccionar a determinado estímulo. ¿Se puede saber cómo vamos a reaccionar a algo que viene de afuera? Sí se puede saber. ¿Y cuál es la herramienta para empezar a saber cómo voy a reaccionar a algo que viene de afuera? El cuerpo. El cuerpo es la herramienta que me muestra paso a paso lo que estoy sintiendo. Ustedes imagínense que en este momento reciben un llamado y tienen una mala noticia. Lo primero y la primera repercusión es el cuerpo.
El sentir un dolor de estómago, el sentir que las manos te transpiran, el sentir que el corazón se acelera, el sentir quizás el cuello, dolor de cabeza, todo pasa por el cuerpo. Si empezamos a prestar atención a estas alertas que el cuerpo nos está emitiendo, podemos comenzar a sincronizar con esa inteligencia emocional. Podemos empezar a saber qué está pasando y a darnos cuenta que viene la reacción. Y podemos de esa manera frenar esa reacción. Vamos a ver cuál es la diferencia de una emoción y de un estado de ánimo. Una emoción es una respuesta a un evento determinado. Una emoción es intensa. Viene un estímulo de afuera, un mensaje de WhatsApp que quizás estás esperando del chico o la chica que no te escriben hace 3 días y de repente te llega el mensaje, te amo, tac. La emoción, te volvés loco, el corazón te late a full, viene la sonrisa y estás como loco y querés mostrar el mensaje y todo eso te pasa en un instante. ¿Cuál es la diferencia con el estado de ánimo? Los estados de ánimo permanecen mucho más tiempo en las personas, no tienen esta intensidad, incluso es también lo que describe a las personas, es como que a veces habla de la personalidad de la persona. Hay personas que son como muy tranquilas, incluso a veces te da la sensación de energía baja, ese es su estado de ánimo, permanente. O hay personas que son como muy, energía muy arriba, como muy alterada, es como, ¿no? Como una persona rara que a veces como que te sentís avasallado, ese es su estado de ánimo. El cuidado que hay que tener con los estados de ánimo es que si estás en un estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza mucho tiempo, corres el riesgo de entrar en una depresión. Acá viene, a ver, me parece que sí, me salió una. Acá viene algo que me resultó nuevo y que a la vez me encantó y que me hizo mucho sentido en el funcionamiento de mi cuerpo. Yo todas las cosas que enseño, las enseño habiéndolas pasado por mi vida y por mi cuerpo, más allá de los mentores y las lecturas y demás, ¿no? Y esto tiene que ver también con Enric Corbera, que él dice que no solo tenemos el cerebro racional y el cerebro emocional, que es el límbico, sino aparte tenemos, que esos estarían juntos acá en la cabeza, sino que aparte tenemos un segundo cerebro emocional. Y él dice que el segundo cerebro emocional es la panza, ¿no? Y dice, es hora de escuchar más a la barriga que al cerebro. ¿Por qué dice esto? Porque la emoción primero repercute en el cuerpo y te lleva al pensamiento. Y después científicamente se comprobó que incluso la serotonina, que está relacionada con la hormona de la felicidad, el 95% de la serotonina se crea en los intestinos. Y esto es algo nuevo que descubrió la ciencia. Entonces imagínense que también las emociones tienen que ver con la alimentación. Esto que les estoy diciendo quizás es nuevo, pero es real. Menos azúcar y menos harina para poder crear más serotonina, que tiene que ver con la hormona de la felicidad. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No puedo activar el video, dice Patricia. ¿Quién la puede ayudar? Acá estás, Patricia. A ver si puedo yo de acá. No puedo yo. ¿Tienen alguna consulta o seguimos? No sean tímidos, pueden preguntar. Acuérdense que estamos en casa, así que siéntanse como en el living de su casa. Bueno, continuamos. Hay diferentes maneras de expresar las emociones. Vamos a ver las maneras que no debemos expresar las emociones y que generalmente lo hacemos de esta manera porque nadie nos enseñó. Yo utilizo una metáfora para explicar esta parte que es la metáfora del petróleo crudo. Acá en Neuquén, donde yo vivo en la Patagonia, es muy conocido, no sé en otras zonas, pero bueno, es una zona petrolífera donde se extrae el petróleo de los pozos
¿Y qué pasa? Cuando sacás la bomba, ¡fum! Como la primer foto, esta que ven acá, sale con mucha presión el petróleo y mancha absolutamente todo lo que está alrededor. Si esto lo llevamos a las emociones, una manera de expresar una emoción es como el petróleo crudo. Es decir lo que sentís sin límites, ¿no? Escupirlo así, manchando a todo tu entorno, sin tener ningún filtro, y cuando lo haces y quieras ir a sacar las manchas de petróleo va a ser muy difícil, las marcas van a quedar, y es muy difícil volver hacia atrás. La segunda manera errónea de expresar las emociones es tragarlas, es guardarlas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se implota. ¿Qué quiere decir esto? Se enferma. Así vienen las gastritis, las hemorroides y 1000 enfermedades más que son muy comunes, los ACV, muchísimas cosas, y muchísimas personas jóvenes hoy enferman por no saber gestionar las emociones. Hay algo que, si vamos conociendo paso a paso el funcionamiento de las emociones, podemos evitar. Hay personas que son muy temperamentales. Esto no quiere decir ni buenas ni malas. Nosotros no juzgamos. Personas muy temperamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen el control de sus emociones, al punto de llegar a lo que se llama secuestro emocional o secuestro amigdalar. ¿Por qué se llama de esta manera? Porque existe algo en el cerebro que es una amígdala, que tiene como la forma de una almendra. La amígdala es la encargada del procesamiento y el almacenamiento de las reacciones emocionales que tenemos los seres humanos. Pero ¿cómo funciona? La amígdala te hace las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿esta situación que está sucediendo afuera me genera daño? ¿Esta situación que está sucediendo afuera me puede lastimar? ¿Esta situación que está afuera es contra mí? ¿Qué pasa? Si la respuesta es sí, el sistema nervioso manda una alarma a nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando manda la alarma? El cerebro racional deja de funcionar. Cuando deja de funcionar y se congela, toma fuerza ese animal que tenemos los seres humanos adentro. Dejamos de racionalizar y ahí expresamos esa emoción con bronca, con dolor, con golpes, incluso estos casos de violencia emocional o de muertes se producen por estas situaciones. ¿Vieron cuando después ven los juicios que dicen está declarado por, no me sale la palabra ahora, pero es como que no estaba dentro del control de sus emociones? Una cosa así, tiene que ver con esto. Se comprueba que el cerebro racional se congeló y que la amígdala se apoderó de ese ser humano. ¿Conocen casos así? No tan graves, pero yo pregunto, casos quizás familiares o quizás cuando fueron chicos, de golpes en la mesa, de un vaso que se rompió, Yo vengo de un mundo así. Yo vengo de criarme en un lugar así, y fue una de las cosas por las cuales me llevó a estudiar todo el desarrollo personal, para poder salir de ese mundo y poder enseñarle a la gente que se puede vivir de una manera diferente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? Perfecto. ¿Hay alguna manera de poder frenar este secuestro emocional? Sí, hay maneras. Primero es conociendo esto de la inteligencia emocional. Y después hay una serie de preguntas que podés hacerte si sos esa persona o si convivís con una persona que tiene estas situaciones, ¿no? Preguntarte qué o quién dispara esa situación. Supongamos que es una situación de celos. ¿Qué dispara esa situación en vos? ¿Qué hace sentir en vos esa inseguridad para que reacciones de esa manera? ¿Cuál es ese detonante que hace que vos pierdas el control? ¿A qué le temés? ¿Qué crees que vas a perder que reaccionas de esa manera? ¿Cuáles son las conversaciones mentales que tenés? La mente, el 90% de lo que te dice es mentira. La mente crea realidades. Y vamos a ir a un ejemplo. Imagínense en este momento
que tienen enfrente de ustedes un limón, ¿sí? Un limón bien jugoso, que lo apretás así, está medio blandito, ¿viste? Esos de la cáscara finita, imagínense, lo cortan a la mitad y lo muerden, con todas las ganas, lo muerden. ¿Qué les pasa? ¿Sienten como que salivan? ¿Sienten la acidez? Bueno, eso quiere decir, y es la muestra, de que la mente crea realidades. Entonces, imagínense y presten atención a qué conversaciones le están dando lugar a su mente. Otro de los tips es prestar atención a cómo te sentís en el momento antes del secuestro emocional. Posiblemente estés sintiendo dolor de estómago, te estén contracturando los hombros, estés sintiendo calor, si prestás atención a tu cuerpo, te va a ir dando los alertas de que estás a punto de explotar. Presta atención a cuáles son tus síntomas frecuentes. Cada uno tiene síntomas distintos. Y hay algo que es súper importante. Seguramente al principio vas a fallar. Al principio quizás tomaste nota de esto y cuando llegue el momento explotaste igual y agarraste el vaso, ¡plash!, contra la pared. Pero no saques el látigo y te pegues. Lo importante es que estás dando este primer paso, ¿sí? Lo importante es que estás aceptando que existe una manera de vivir diferente. Entonces perdonate y disponete al cambio. Y buscate un coach. Todas las personas deberíamos tener un coach. Ese también es el primer cambio para llegar al próximo nivel en nuestra vida. No está mal pedir ayuda. Desde el coaching se utiliza la fórmula pedidos, ofertas y promesas. En este caso son pedidos. Necesito asistencia. Eso no te hace ser una menor persona, al contrario. Ahora les pregunto. Es más, y los voy a mirar a la cara. Así que si se quieren peinar para poner las cámaras, son bonitos igual, así que no hace falta que... Richard, peinate. Marcelo también, peinate. Bueno, yo les pregunto, en este momento que yo estoy conversando con ustedes, en su mente, ¿ustedes están teniendo una conversación secundaria? No me mientan. Sí, bien. ¿Saben por qué? Porque 24 horas nosotros conversamos con nosotros mismos, sin parar. Imagínense el agotamiento que tiene la mente, ustedes lo saben, ¿no? ¿Y para qué es importante saber esto con el tema de las emociones? Porque es cierto, no decimos todo lo que pensamos. Sería ilógico y muchas veces destructivo decir todo lo que pensamos. Imagínense una situación. Viene su novia, su novio, su pareja o lo que sea, se compra una remera y viene, se pone su remera roja y viene así, muy feliz y dice, amor, ¿te gusta? Y lo primero que se te viene, te queda como una mierda. Primer pensamiento, ¿no? Entonces, no vas a decir eso, no podés decir eso. Entonces, ¿qué decís? Ay, mi vida sí, pero el color blanco me gusta más. ¿No? Tenés como esa diplomacia para decir las cosas. Esa conversación que tuviste a la par se denomina columna izquierda. Todos los seres humanos tenemos una. Ustedes tienen una, yo tengo una, sus parejas tienen una, las personas que conviven con ustedes tienen una. Al momento que están hablando con ustedes, están teniendo esta conversación con esa columna izquierda. Muchas veces es positiva, pero lamentablemente la mayor de las veces es negativa. Esa columna izquierda puede traerte muchos problemas, incluso de estrés, porque es esa columna que te hace, por ejemplo, en las relaciones laborales, cuando estás con una persona que vos decís, no tengo feeling, cada vez que te habla te molesta, su voz te molesta, lo que te dice te parece una estupidez, vos crees que no puede razonar, son tus juicios, es tu columna izquierda que está emitiendo juicios y desvalorizando a la otra persona. ¿Qué pasa con esto? Llega un punto que ya no tenés tolerancia, porque es tanta la conversación interna de tu columna izquierda que ya no querés que te hable. Te llega un mensaje de esa persona y ni siquiera lo abrís.
¿Se puede gestionar esta columna izquierda y cambiar las relaciones? Sí se puede gestionar. Para gestionarla hay algo primordial, que es querer gestionarla. Es querer arreglar esa relación, o de última, si no es arreglarla, es querer perseverar en esa relación. ¿Cómo se hace? Primero, aceptar que la tenemos, que todos los seres humanos tenemos esta columna izquierda. Segundo, tomate el tiempo y sentate a conversar con la otra persona. Tarea muy difícil. Piensen en este momento en esa persona en la que ustedes no tienen feeling y tienen obligación de relacionarse, de manera laboral o porque es familiar o por lo que sea. Traigan a su mente esa persona, imagínense esta situación, de decir, bueno, hoy me voy a sentar a conversar con ella para bajarle lo que me pasa por mi columna izquierda, pero de una manera acertada, para generar una mejora en esa relación. Lo primero que tenés que hacer es querer. Una vez que dijiste, sí, me voy a sentar a conversar, mate de por medio, vos con el tuyo, yo con el mío, para no contagiarnos. Punto 1, no descalifiques a la otra persona. Punto 2, separa a la persona del problema. No lo tomes como personal, nada de lo que está sucediendo. Sé honesto, pero siempre, siempre, siempre con respeto, siempre. No critiques ni ataques al otro, porque si lo criticás y lo atacás, el otro va a estar a la defensiva. Entonces, en vez de generarse una conversación, se va a generar una discusión. No te pongas en papel de víctima. Y acá viene el tema más importante y más difícil. Porque hoy, cada uno de ustedes y yo, estamos donde estamos por las decisiones que tomamos ayer. Y nos relacionamos como nos relacionamos por nuestro actuar, no por el otro. El otro viene a reflejarme las faltas que estoy teniendo de trabajo en mi propio ser. Y es muy difícil aceptarlo. Si vos ves a la persona que tenés enfrente y tu juicio te dice que es soberbia, pregúntate, ¿qué te pasa a vos con esa soberbia? No discutas por tener la razón. Nadie te entregará un trofeo por tener la razón, pero sí te vas a llevar un gran premio si lográs preservar esa relación. Sole, perdón, Sí, te hago una pregunta. Sí, yo. ahí dejo de compartir. Mai, decime. En estos casos que vos estás diciendo, ¿se podría usar, o por lo menos en lo que yo interpreto, podría usar los 4 acuerdos? Exacto. Hay uno de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. Sí, por eso, no te tomes nada personal. Exacto, y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Por Todo lo que eso sí, nosotros... cuando lo dijiste me llamó mucho ahí directo a los 4 acuerdos. Bien, gracias. Gracias por traerlo. De nada, de nada. Todo esto tiene que ver muchísimo con el trabajo y el liderazgo personal. No podés dar lo que no tenés. Lo primero es liderarte a vos mismo, liderar tus emociones para poder relacionarte de manera asertiva con los demás. No hay otra forma. ¿Qué es lo más fácil? Culpar al otro. Generalmente nosotros ponemos el foco en el otro. Todo lo que sucede en mi vida tiene que ver con el otro. El otro es el que me hace enojar. Culpa de él estoy triste. Ahora yo les pregunto, ¿para qué le dan poder al otro? Si el poder es interior. ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, Sole. Sí. Agustín tiene una pregunta. Leo. Agustín dice, Agustín, puede decirla, puede hablar. ¿A dónde está Hola, Agustín? ¿me escuchan? Ahí Hola. está, hola Agustín. Sí, te escuchamos. Sí, mi pregunta fue cuando hablamos un poco más atrás Sí. de esta conversación que tenemos con nosotros mismos. Puede ser que esté relacionado cuando estamos haciendo algo y de la nada empezamos a poner atención a otra cosa. Exacto. O nos distraemos. Tiene que ver con eso. Y ahí hay una frase también que dice, donde está tu foco está tu energía. Entonces,
también tiene que ver con eso, ¿no? Con liderar la mente y empoderarla para llevarla hacia donde vas. Porque continuamente la mente te va a llevar a la zona de confort. La mente nos trae supervivencia. Entonces trata de que vos no salgas y no conozcas lo nuevo. Entonces trabaja de esa manera. Te va a llevar a esa columna izquierda para que vos permanezcas en tu zona de confort, con miedo a lo nuevo, sin poder abrirte a nuevas relaciones, a nuevos conocimientos, y es continuo. O sea, esto es algo que es una radio. Hay que llegar al punto de poder callar esa radio. ¿Esto cómo se logra? Los coaches, que acá hay varios coaches también, llegamos a un punto en una conversación de coaching donde debes callar tu conversación interna. Esto es muy difícil. Se trabaja con presencia, se trabaja con escucha. Imagínense llevar al punto de callar esa voz interior para ser espejo del otro y poder escuchar y parafrasear, que quiere decir lo mismo que el otro está diciendo para que se refleje en vos. Esto es un entrenamiento. Todos los seres humanos lo podemos lograr, sin duda, pero es un entrenamiento. Perdón, y ahí traigo, con esto que dice Sole, que es un entrenamiento y nada, es difícil, ahí traigo la frase que tiene Sole atrás, que hay que convertir lo imposible en posible. Nada, lo tomo como experiencia. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones yo he dicho, no, esto lo veo como imposible y hasta que no lo hago no lo veo posible. Y ahora digo, wow, o sea, ahí como que generó un aprendizaje y ahora sé que hay que convertir lo imposible en posible. Así que gracias, Ale, por tu frase. Bien, muchas gracias. Bien. Sole, Sí. Claudia también tiene un comentario. Claudia dice, ser un ser consciente. Bien, muchas gracias. Un ser consciente con mucho trabajo del inconsciente, porque la parte consciente es un 5% de nuestra mente. Así que imagínense, por eso es que decimos que la mente nos miente, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy fuerte en el inconsciente para poder crear las realidades. Y yo utilizo una frase que es: lo que existe en tu mente se crea en tu mundo. Y tiene que ver con esto. Si vos aprendés a liderar los pensamientos, podés crear realidades diferentes. Bueno, esta frase de Gandhi: conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Estamos como muy acostumbrados a decir que este mundo está mal, que todo está mal, que la sociedad está con violencia, y siempre decimos, ¿no? Y siempre nos quejamos y estamos en la queja y en la posición de víctimas. Ahora la pregunta es, ¿qué esperás para tomar acción? ¿No? ¿Cuándo vas a ser vos ese granito de arena que dé ese cambio en el mundo, que haga ese cambio en el mundo? Necesitamos personas que se lideren para poder entrar en este camino de poder asistir al resto de las personas y poder crear este mundo diferente. Estamos llegando al final de este webinar, pero no se vayan porque ahora vamos a hacer una técnica juntos que es muy fuerte, para mí tiene mucho sentido y que me encantaría que se la lleven de regalo. Y realmente, bueno, agradecerles por estar hasta el final, porque merecen este regalo por haber estado, y lo merecen sobre todo por haber elegido estar en un webinar de inteligencia emocional, porque no todo el mundo lo hace. Y esto habla de que son personas que les interesa comenzar a conocer acerca de sí mismos. Y hay una metáfora también que se utiliza mucho, y es que cuando te subís a un avión, te dicen, en caso de presurización, use la máscara usted primero, y luego asista a los niños y a las demás personas. Esto tiene que ver con que es necesario primero liderarte vos. Primero vos, segundo vos y tercero vos. ¿Suena egoísta? Sí, suena egoísta. Pero es muy importante porque no podés dar lo que no tenés. Si no tenés amor, no podés dar amor. Si no tenés paz, no podés dar paz. Si no tenés congruencia en tu vida, no podés enseñar congruencia. Ustedes son personas especiales por esto que les dije.